Buen día, a continuación se presenta la práctica número 2 del Laboratorio de Fitopatología, la cual se titula Identificación de síntomas en plantas enfermas. Propósitos de la práctica: reconocer, describir y clasificar los diferentes tipos de síntomas presentes en plantas enfermas, aplicando criterios científicos de diagnóstico fitopatológico. Desarrollar habilidades de observación sistemática para diferenciar síntomas causados por agentes bióticos de aquellos generados por factores abióticos. Y fortalecer la capacidad de análisis de los estudiantes para interpretar la interacción planta-patógeno mediante la identificación precisa de síntomas en campo y laboratorio. Concepto de síntoma en fitopatología. Los síntomas reflejan la respuesta de la planta ante un desequilibrio interno causado por un agente biótico o abiótico. Es importante resaltar de que cuando un factor es presente a partir de un agente biótico, nos referimos específicamente a una enfermedad, ya sea fúngica, virosa, bacteriana, el ataque de algún nemátodo o incluso el ataque de un insecto plaga. Ahora bien, cuando nos referimos a un factor abiótico, es todo aquello que hace aparentar que la planta se encuentra enferma, pero en realidad no lo está, como por ejemplo las fisiopatías que pueden ser provocadas por heladas, por exceso de sol, por falta de riego, en fin, hay muchos factores abióticos que pueden llegar a causar ciertas diferencias entre un ataque por un fitopatógeno y un ataque provocado por un agente abiótico, deficiencias nutricionales, condiciones climáticas o bien algún tipo de interacción humana que esté afectando directamente a la planta. A diferencia de los signos, manifestaciones físicas del patógeno, los síntomas representan un efecto indirecto, producto de la interacción fisiológica entre patógeno y hospedero. La identificación de síntomas exige una observación integral del cultivo, considerando patrones espaciotemporales, condiciones climáticas, arquitectura de la planta y estado fenológico. Recordemos que Agrios nos indica que un síntoma es cualquier manifestación perceptible de una alteración fisiológica o estructural en la planta como resultado de la interacción con un agente patógeno o un factor ambiental adverso. Cuando nos referimos a los factores ambientales, nos referimos a cuando las temperaturas disminuyen tanto que se frenan todos los procesos metabólicos de la planta, cuando la planta se expone demasiado tiempo al sol y sufre quemaduras, ya sea del tipo solares o bien cuando se hace una aplicación de algún producto químico en exceso y que éste llega a causar este tipo de quemaduras químicas sobre diferentes órganos vegetales de la planta. También puede darse el caso de que hayan personas que a propósito provoquen daños en las plantaciones y que uno considere de que está siendo afectado por un agente fitopatógeno. Como se puede observar aquí en las figuras, en el lado izquierdo tenemos diferentes plagas y síntomas que están afectando a una planta, como por ejemplo el ataque de mosca blanca, el ataque de hongos y virus, mildios u oidios, cochinilla algodonosa o bien el ataque de una plaga o mal riego, pulgones, botritis, araña roja, marchités o roya. Es importante que nosotros comprendamos cuál es la diferencia entre el ataque de una plaga y la sintomatología que nosotros vamos a reconocer a través del ataque de un agente fitopatógeno, porque no es lo mismo lo que provoca un insecto a lo que provoca un agente patógeno. Si bien es cierto que las moscas blancas, los pulgones, los thrips, cochinillas, ácaros, entre otros,
pueden ser vectores de enfermedades, los cuales pues sí llegan a afectar a nuestra planta. Por lo tanto, muchas veces es importante que nosotros controlemos a las plagas para evitar la proliferación de dichas enfermedades virosas. Por lo tanto, el daño mecánico que la plaga provoca a la planta no es significativo, significando esto de que el piquete que pueda llegar a provocar en un tejido joven un pulgón no va a matar a la planta, pero sí los virus que le va a transmitir a la planta a través de su saliva. Del lado derecho se observa un esquema de una guía visual de carencias nutricionales de una planta. Es importante resaltar que una deficiencia nutricional puede llegar a manifestarse en forma de manchas, de clorosis, de marchitez, incluso hasta pérdidas de tejidos. Sin embargo, es importante que nosotros, como ingenieros agrónomos, tengamos el conocimiento y el criterio necesario para saber distinguir cuándo es una deficiencia nutricional, cuándo es una fisiopatía, cuándo es el ataque de una plaga y cuando nuestra planta está siendo afectada por una enfermedad. Es importante resaltar esto, debido a que en muchas ocasiones los agricultores no tienen acceso a realizar un análisis químico de suelo o un análisis foliar. Por lo tanto, la planta puede estar expresando una clorosis debido a una deficiencia nutricional, por ejemplo, de hierro o de manganeso. Por lo tanto, es importante y fundamental que sepamos distinguir entre una fisiopatía, una deficiencia o una enfermedad. La clasificación de síntomas en las plantas. Tenemos los síntomas generales o fisiológicos, los cuales son alteraciones funcionales que afectan procesos metabólicos esenciales, tales como la clorosis, que es la disminución o pérdida de la clorofila, lo cual da como origen al color amarillento, ya sea en hojas principalmente o en tallos. Recordemos de que al perder nosotros la clorofila en nuestras plantas, estamos perdiendo nuestra tasa fotosintética. ¿Qué significa esto? De que la planta va a comenzar a perder ese aporte nutricional que es producido a partir de la fotosíntesis. La marchitez se presenta como pérdidas de turgencia por falla en la conducción de agua, es decir, que las marchiteces se van a dar principalmente por enfermedades que van a alterar la estructura de nuestra planta, provocando turgencia en las células, con lo cual estamos perdiendo el espacio de los haces vasculares. También puede darse en el caso de que en las raíces se van a producir estructuras que van a impedir el paso tanto del agua como de aquellos nutrientes. Por lo tanto, al no haber conducción de xilema y de floema, la planta va a comenzar a marchitarse. La necrosis es muerte de células localizadas, que estas se expresan normalmente como manchas de colores oscuros, colapsos de tejidos especializados o bordes quemados. La necrosis principalmente se va a dar en la parte foliar de la planta. Puede llegar a presentarse en frutos, en tallos o incluso en raíces. Sin embargo, es importante recordar que cuando hay necrosis es cuando el tejido está muerto, es decir, que este tejido no se va a recuperar. Enanismo y reducciones del crecimiento. Este es el resultado de alteraciones hormonales, frecuentemente inducidas por virus. También es importante resaltar de que el enanismo se puede llegar a dar por falta de sol, por falta de nutrientes, por falta de riego o por utilizar un sustrato inadecuado, ya sea que el pH no sea el ideal o bien que el sustrato no esté proporcionando las condiciones adecuadas para el desarrollo de la planta. Ahora tenemos los síntomas específicos o morfológicos.
Estos comprometen estructuras particulares del tejido vegetal, los cuales están dados por manchas foliares, que son lesiones delimitadas causadas principalmente por hongos o bacterias o virus. Tenemos los cancros o chancros, que son zonas hundidas y necróticas que pueden darse en tallos o ramas, los cuales pueden ser causados por diferentes hongos. Las podredumbres, que son descomposición del tejido por acción de enzimas liberadas a partir de hongos o bacterias. Estos pueden ser acuosos, blandos, secos o fibrosos. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros tengamos una podredumbre del tipo acuosa o blanda, sabemos que es de origen bacteriano, porque recordemos que las bacterias únicamente pueden vivir y proliferar en tejidos acuosos. Si la podredumbre es seca o fibrosa, es de origen fúngico. ¿Por qué? Porque en esas condiciones no pueden crecer las bacterias. Tenemos también las agallas o tumores, que son proliferaciones exageradas de células, las cuales pueden ser inducidas por diferentes bacterias, ciertos hongos y en su mayoría por nemátodos. Casos específicos de esto, tenemos el caso de los nemátodos atacando a las raíces. Cuando los nemátodos atacan a las raíces provocando agallas, nosotros podemos observar unas estructuras de forma globosa dentro de las raíces. Y dentro de estas estructuras se encuentran los nemátodos. ¿Por qué es que surgen estas agallas? Porque nemátodos, por ejemplo, Meloidogine, rompen la cutícula de la raíz, se introducen en ella. Las hembras comienzan a segregar unos compuestos químicos que comienzan a producir una hiperplasia y una hipertrofia. ¿Qué significa esto? Un crecimiento desmedido de las células y una alta división celular. Por lo tanto, el tejido comienza a crecer desmedidamente. Estas estructuras globosas las preparan las hembras para anidar en ellas, absorbiendo nutrientes de las raíces y además teniendo un hospedero seguro. También se puede dar el caso de Agrobacterium tumefaciens, que esta es una bacteria que va a provocar también diferentes agallas en las raíces de las plantas. Tenemos el caso de agallas aéreas o agallas foliares, las cuales también pueden ser provocadas por diferentes nemátodos. Los tumores pueden darse también en casos muy específicos por diferentes bacterias, que al igual que como sucede en la raíz, una hiperplasia y una hipertrofia, los tumores se pueden producir a partir de hojas o de tallos. Es importante resaltar de que en esta categoría también se pueden incluir a las hernias. Por ejemplo, la hernia de las coles, provocada por una bacteria específica que ataca únicamente a las plantas de esta familia. Tenemos el caso de los mosaicos, moteados y distorsiones. Estos son cambios visibles en patrones de pigmentación atribuidos principalmente a virus, tales como el virus del mosaico del pepino o el virus del mosaico del tabaco. Como se puede observar acá en la ilustración izquierda superior, podemos observar una clorosis, que fácilmente se puede determinar porque en la lámina foliar el espacio intravenoso se encuentra de color amarillento. Ahora bien, la parte de las nervaduras o venas se encuentra con una coloración verde, que debería ser el color normal. Luego, en el lado derecho superior tenemos el ejemplo de una planta en marchitez. Esta planta se encuentra marchita por diferentes factores, pero acá lo importante es resaltar de que este es uno de los síntomas principales que vamos a encontrar en campo en muchas plantas enfermas. Del lado izquierdo inferior podemos observar una necrosis, la cual está dada por esta coloración café o parda
incluso llega a tener algunos puntos negros en la hoja donde esta es pérdida de tejido. Acá todo este tejido se encuentra muerto y posiblemente se siga expandiendo hasta llegar a cubrir toda la lámina foliar. Y por último, en el lado derecho inferior, encontramos una planta con un crecimiento normal y a la par una planta con enanismo. El enanismo se presenta por muchas causas, pero ¿cómo podemos identificarlo? Pues principalmente porque la planta no crece ni se desarrolla. Pero también podemos determinarlo porque el espacio entre ramas o entre yemas o entre nudos se da mucho más corto que en el crecimiento normal. ¿Qué significa esto? De que en una planta que padece enanismo, las hojas se encuentran mucho más cercanas. Esto al final provoca varios problemas, aparte del agente que está causando el enanismo. ¿Por qué? Porque al estar tan cerca las hojas existe una alta competencia por la luz del sol. Por lo tanto, la planta no va a tener una fotosíntesis eficiente, únicamente recibiendo sol en las hojas jóvenes y las hojas más viejas van a ir muriendo por la falta de energía solar. Como podemos observar acá, en la primera ilustración tenemos manchas foliares. Estas son manchas necróticas con un halo clorótico. Cuando nos referimos a un halo clorótico, es un anillo de color amarillento que se encuentra alrededor de dicha mancha. Tenemos los cancros o chancros, que son estos hundimientos ya sea en los frutos o en las hojas. Esto también se puede entender como una mancha necrótica, pero con un hundimiento en la lámina foliar. Las podredumbres, en este caso tenemos una podredumbre en la parte basal del tallo de dicha planta. Podría decirse de que esta podredumbre también está afectando a la raíz. Tenemos el caso también de las agallas en la siguiente imagen, que como se puede observar acá, esta agalla es foliar, está creciendo de forma desmedida en esta lámina foliar y todo este tejido que se encuentra afectado por las agallas simplemente ya no es un tejido viable o que vaya a servir para la fotosíntesis de la planta. Acá se encuentra un tumor en la siguiente imagen que se encuentra en la parte del tallo. Entonces acá se puede observar de que es un tejido mucho más duro y grande el que se encuentra adherido a este tallo. Y por último tenemos este mosaico. El mosaico, a diferencia de la clorosis, tiende a formar ciertas formas, figuras o patrones sobre la lámina foliar. De esta manera es como nosotros podemos diferenciar entre una clorosis y un mosaico, porque los mosaicos en su mayoría forman figuras. Los principios agronómicos para la identificación adecuada de síntomas. Tenemos la distribución espacial. Esta se da cuando los síntomas se encuentran distribuidos en forma de manchas dentro de un lote, es decir, cuando encontramos un foco dentro de una plantación que está comenzando a proliferar la enfermedad en dicho lugar y esta se puede propagar a partir del agua, del suelo, del viento o de las mismas personas. Se puede dar en patrones lineales, lo cual sugiere un daño mecánico o un estrés abiótico. La distribución en la planta. Normalmente, cuando los síntomas se presentan en las hojas jóvenes, es muy probable que sean afectadas por un virus. Cuando la sintomatología se presenta en hojas viejas, normalmente son deficiencias nutricionales o el ataque de un hongo foliar. Y cuando la sintomatología se presenta en el área basal de la planta, se sugiere que son patógenos del suelo. Las condiciones ambientales recientes. La humedad, temperatura, radiación solar, humedad, principalmente con la temperatura,
son los que van a modificar la expresión de los síntomas. ¿Por qué? Porque a mayor humedad relativa y menor temperatura, vamos a tener nosotros la proliferación de muchas enfermedades fúngicas. Por eso es importante que tengamos a la mano siempre datos climáticos históricos para que nosotros sepamos qué tipo de comportamiento va a haber en determinadas fechas o épocas. De esta manera nosotros podemos adelantarnos a la proliferación utilizando productos químicos que sean preventivos. Para la parte del estado fenológico de la planta, muchas enfermedades se expresan únicamente en estados específicos de la fenología de la planta, como por ejemplo en la fase de floración o fructificación. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que afectan únicamente a las flores o únicamente a los frutos. Por lo tanto, puede encontrarse presente en forma de esporas o cuerpos fructíferos en la planta, mas no expresarse. ¿Por qué? Porque aún no se encuentra ese órgano específico que necesita para poder desarrollarse. La interacción hospedero-patógeno. Cada patógeno presenta características fisiológicas particulares que van a determinar el tipo de síntoma o la agresividad que éste pueda tener. Por ejemplo, si la planta se encuentra debilitada por falta de riego, por deficiencias nutricionales, es una planta mucho más propensa a ser atacada. Importancia de la identificación correcta de los síntomas. Esto es fundamental porque es el primer paso para hacer un diagnóstico adecuado. Esto nos permite a nosotros también formular diferentes hipótesis para determinar el agente causal. ¿Basado en qué? En todo lo que nosotros observemos en campo. Facilita la toma de decisiones sobre los tipos de muestreos o pruebas de laboratorio que se van a realizar para la identificación. Apoya la detección temprana de epidemias. Alimenta registros históricos para modelos epidemiológicos. Es decir, que nosotros estamos generando información importante para una región. Y es esencial para la elaboración de los herbarios como un material ya sea de enseñanza o bien de registro en el cual nosotros podemos conocer enfermedades a las cuales aún no nos hemos enfrentado. Eso sería todo. Muchas gracias.